Y ahora sí vamos a empezar a desarrollar justamente un tema importante en estos últimos días y sobre todo en esta jornada, porque hoy a las 7 de la mañana se logró convertir en ley la reforma previsional que se había estado tratando ayer en una sesión especial en el Congreso de la Nación. Así que vamos a analizar los cambios y por eso tenemos aquí en el estudio invitado a Julio Aguirre, politólogo, a quien le doy las buenas noches y desde ya muchas gracias por acercarte a Señal U, Julio. ¿Cómo estás? Gracias. Muy bien, buenas noches. Bueno, la idea es un poco hablar y resumir en un panorama qué es lo que significa esta reforma que se ha transformado en ley hace pocas horas. Bien. Bueno, sí, la reforma, claramente muy resistida por buena parte de la sociedad, es parte de una nueva iniciativa por parte del gobierno de propender ciertas reformas de manera bastante más acelerada de lo que venía haciendo hasta ahora, que venía manteniendo una idea de gradualismo y una cuestión bastante más negociada en el Congreso, dada su posición de debilidad en términos de cantidad de votos y de bancas dentro del Congreso previo a las elecciones que tuvimos hace un par de semanas. Claro. ¿No? Ahora una posición más fortalecida dentro de los recintos y con una capacidad de negociación más fuerte sobre los gobernadores, ha acelerado una serie de reformas, una serie de políticas públicas que tiene pensado implementar, y esta ha sido una de las primeras y una particularmente controversial que lamentablemente nos ha hecho ver imágenes que los argentinos pensamos que no íbamos a tener que volver a ver en mucho tiempo, ¿no? Exacto, exacto, la verdad que sí. Te invito a que compartamos justamente el momento de la sesión en donde se contaban los votos y se terminaba de considerar que era afirmativo. Lo compartimos. Bien, bueno, ahí veíamos las imágenes entonces de cómo se había aprobado justamente en el Congreso de la Nación la reforma. 127 votos a favor fue lo que tuvo, 2 abstenciones y 117 en contra. La verdad que 10 no parece un número muy grande, ¿no es cierto?, para lo peleado que estuvo y realmente muchas horas de debate. El presidente Mauricio Macri también se manifestó al respecto y decía que de esas horas habían sido muchas justamente de la oposición. Sí, bueno, ahí está tratando de hacer referencia a las estrategias de tratar de dilatar lo más posible el debate para que no se lograra sesionar en ese momento. También es llamativo, aparte de la corta diferencia, las ausencias que hubieron en el recinto, ¿no? Hubieron ausencias de figuras relevantes como Daniel Scioli, por ejemplo, que se retiraron antes de la votación, y si uno contempla todas esas ausencias y hubiesen votado, por ejemplo, a favor, en contra de la reforma no se hubiese llevado a cabo. Con lo cual parece que las negociaciones han sido bastante complejas. Por un lado se negoció el quórum, luego se tuvieron que negociar los votos afirmativos, y por otro lado da la sensación, o aparece este interrogante, si no se negociaron también ausencias estratégicas para poder lograr la mayoría simple con la cual se logró efectivamente aprobar la reforma. Exacto. Bien, te iba a preguntar qué implica para el gobierno actual esta reforma, digamos, sobre todo la forma en la que se terminó aprobando con esta violencia, estos incidentes que veíamos fuera del Congreso. Bien, sí. El tema de la violencia realmente como que llamó la atención. Se sabía que iba a ser una política bastante disputada, que iba a haber controversia, que iba a haber mucha manifestación en contra. Pero bueno, digamos, tanto las acciones violentas de algunos pequeños grupos que estaban allí, de algún modo tiñendo las manifestaciones que hasta entonces habían sido bastante pacíficas, y se le sumó también una represión bastante indiscriminada por parte de las fuerzas de seguridad, primero el día jueves, ¿no?, de la Gendarmería, encabezada por la ministra de Seguridad. Algo que llamó la atención fue que la decisión del gobierno, del presidente sobre todo, para el día de ayer, para el lunes, remover a la fuerza que estaba en control del operativo de seguridad, sacar a la Gendarmería, remover a Patricia Bullrich del control de ese acto y poner a la policía de la Ciudad de Buenos Aires, dando a entender o dando un mensaje de que se iba a cambiar la lógica de represión y que iba a haber una actitud un poco más pasiva por parte de las fuerzas de seguridad que solo iban a controlar el recinto. Eso fue un mensaje bastante positivo que parecía mostrar alguna suerte de aprendizaje por parte del gobierno de que no solamente el descontento de la sociedad era muy grande respecto a la reforma de las jubilaciones, sino que también había un descontento muy grande respecto al procedimiento de violencia institucional llevado adelante.
No obstante, a lo largo del día de ayer y sobre todo en el día de hoy ha empezado a aparecer evidencia, sobre todo en términos de videos y de fotografías, de que no fue tan pasiva la acción de la Policía Metropolitana tampoco. También hubieron eventos bastante lamentables de violencia por parte de las fuerzas de seguridad, con lo cual esperemos que eventualmente, y ya a más de 30 años de democracia, eventualmente podamos construir unas fuerzas de seguridad capacitadas en contener este tipo de situaciones, en mantener el orden público, en habilitar la continuidad normal del funcionamiento, en este caso del Congreso, sin tener que violentar las garantías constitucionales y los derechos de las personas a través de la represión tan indiscriminada, en la cual siempre, por supuesto, en el medio, las personas inocentes que estaban simplemente expresando su derecho a manifestarse. Sí, haciendo una vigilia, exactamente. Y también, bueno, lo que sucede en las últimas horas que se ha estado viendo, que son los cacerolazos, que es la gente, ciudadanos y ciudadanas, que salen a expresarse justamente. Y bueno, también había habido, así como vos decís, videos caseros y audios en donde las personas comentaban que la Gendarmería y la Policía, por ejemplo, en la provincia de Rosario y de Tucumán, también había tenido acciones similares a las que veíamos en Buenos Aires. La verdad que es lamentable. Te invito a que compartamos algunos minutos de lo que decía Mauricio Macri justamente en la conferencia de prensa de hoy al mediodía. La reforma fiscal que estamos emprendiendo es disminuir los impuestos con el objetivo, otra vez, de generar más trabajo, que el trabajo es lo que reduce la pobreza. Así que claramente creemos en lo que hemos hecho y creemos que eso va a dar estabilidad, va a dar previsibilidad. Nuestros abuelos van a poder estar tranquilos que no va a venir otro golpe de inflación o otro cambio abrupto que les reduzca lo que hoy están cobrando. Y el año que viene le van a ganar entre 4 y 6 puntos a la inflación con esta fórmula que tenemos ahora. Así que van a estar mejor de lo que están este año. Los argentinos maduramos y la gobernabilidad ya no está más en discusión. Esto es una fantasía de una minoría orquestada que cree que puede alterar la gobernabilidad y no lo va a poder hacer porque estamos trabajando como corresponde. El Congreso, después del fallido del jueves, logró volver a imponer su rigor y su capacidad de reunirse, debatir durante 17 horas, que insisto, 14 horas fueron ocupadas por la oposición. Que dicho sea de paso, en 14 horas el kirchnerismo del Frente Renovador no hicieron una sola autocrítica. En 14 horas. Ellos no hicieron ningún error. O sea, todo esto que estamos remando entre todos hace 2 años, ellos dicen que no, que dejaron todo perfecto, que dejaron todo maravilloso. Y la verdad que es como increíble, ¿no? Es como increíble que nos subestimen de esa manera. Compartíamos algunos minutos de lo que decía justamente Mauricio Macri, y esto cuando se refería a los hechos de violencia que él dijo no fue espontáneo, fue algo premeditado, y también se refirió a los diputados, también puede ser una estrategia política, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, normalmente la violencia siempre inicialmente es activada por algunos grupos organizados, pero normalmente lo que ocurre es que luego, digamos, en esa dinámica de ataque y respuesta por parte de las fuerzas de seguridad, las cosas empiezan a como a desmadrarse, por decirlo simplemente, y ya no está tan claro que alguien maneje la situación. Claro. Es interesante esta idea de afectación de la gobernabilidad. Considero que es cierto, considero que efectivamente en la Argentina todavía persisten grupos políticos que consideran que las instituciones de la democracia pueden ser sacrificadas, sus procedimientos pueden ser sacrificados en nombre de un interés de grupo. No obstante, una objeción similar cabe hacerle también al mismo gobierno, porque toda vez que mostró demasiada intransigencia respecto a no querer negociar ninguna modificación de la normativa, mostró bastante intransigencia en no querer frenar la sesión, no querer dilatar, no querer apaciguar de algún modo, mostró mucha intransigencia también, sobre todo el día del jueves, en la respuesta represiva por parte del Estado, el gobierno también jugó con la gobernabilidad, con lo cual es altamente riesgoso, porque lo que estamos observando es que las fuerzas políticas mayoritarias de este país, tanto en el gobierno como en la oposición, consideran que para, digamos, poder ganar sus disputas internas, digamos, en el medio no solamente van a caer los jubilados, sino que también potencialmente las instituciones de la democracia pueden ser al menos tensionadas lo suficiente como para que todos tengamos que estar al vilo del televisor esperando a ver con mucha angustia qué es lo que está pasando. Exacto.
Sí, la verdad que sí. Y sobre todo cuando las personas recordaban el tema del 2001, se hacía referencia a esta misma fecha, a la misma tensión del fin de año. La verdad que es lamentable, que es angustiante para las personas que lo estaban viendo por televisión y mucho más para las personas que estaban ahí viviéndolo en cercanía. Pero ¿hay alguna relación, digamos, con esto? Políticamente esta fecha del año puede ser que sirva, digamos, para probar ciertas cosas o para especular con eso. Bueno, siempre los diciembres son complicados, digamos. Siempre durante diciembre empiezan a aparecer ciertas como rendiciones de cuentas que hacen algunos sectores políticos a los gobiernos y la misma ciudadanía también, ¿no? Se acercan las fechas, las fiestas, fin de año, sí. El bolsillo no alcanza, el sueldo no alcanza, entonces se empiezan a caldear siempre los ánimos. Con lo cual también uno podría objetar la estrategia del gobierno de enfrentar una reforma tan controversial en este momento. Por supuesto que eso se explica por las necesidades de hacerlo en los tiempos que demandan los ajustes fiscales que tiene que hacer de cara al próximo año y tener que aprobarlo, tiene que ver con los plazos de los presupuestos y cuestiones más técnicas, ¿no? Pero bueno, sí, fue un caldo de cultivo para terminar el año de una manera bastante desalentadora, pero me parece que es importante también comunicar en general a la sociedad que yo al menos considero que, tomando en consideración que estamos bastante, digamos, la Argentina sigue teniendo muchos problemas de violencia política, seguimos teniendo muchos problemas de pobreza, estamos frente a una situación de ajuste fiscal que va a agravar aún más la situación de las personas en carencia, pero creo que todavía estamos lejos de enfrentar una situación similar a la que fue el 2001 y el 2002, con lo cual deberíamos llamar a la cordura, sobre todo de nuestros representantes, para que ellos sean los que pongan un poco de razonabilidad a todo esto y traten de explicar con más detenimiento qué es lo que está pasando, cuáles son las reformas, qué son exactamente los problemas y los beneficios que puede llegar a traer cada una de las cosas, tratando de dejar un poco de lado el cálculo electoral que están constantemente haciendo tanto gobierno como oposición de cómo capitalizar los conflictos, cómo capitalizar la violencia simbólica, cómo adjudicar al otro la culpa de los desmanes que estamos observando. Exacto. Te invito a que compartamos lo que pasaba acá en Mendoza después de aprobada esta reforma, aprobada esta ley que va a modificar obviamente a los jubilados y a las personas que reciben la asignación universal por hijo. También está por tratarse el bono que va a salir a través de un decreto. Vamos a compartir lo que decían los referentes de los gremios de nuestra provincia. Oscar Arancibia de la CGT de Mendoza, Francisca Estaite, la titular de FADIUNC, y Sergio Jiménez de la Asociación Bancaria de Mendoza se manifestaban en contra de esta aprobación. Fue muy lamentable lo que pasó. Toda la prensa está sacando los disturbios, está sacando que la gente fue la que lo provocó. Nosotros rechazamos eso de plano, me parece que no ha sido así. Hemos visto todas las imágenes, las que son y las que no son. Así que me parece a mí que es hora de que el gobierno se ponga los pantalones largos y empiece a gobernar, porque lo de anoche, los cacerolazos espontáneos que salieron a la calle, que trataron de ocultarlo y no pudieron. Desde Secretaría Regional, en conjunto con las 2 CTA de Mendoza, seguiremos luchando por esto que me parece a mí que es justo que el jubilado se haga escuchar, ya que ellos no tienen esa posibilidad. Es un día muy triste para los jubilados y los trabajadores en general. Venimos planteando nuestro rechazo a esta reforma, al paquete de reformas en general, porque, digo, nunca tan bien puesto el nombre paquete, porque una vez aprobada esta reforma, lo que se desencadena después es todas las reformas que tienen que ver con lo laboral, con lo educativo, con lo tributario, con la salud, vienen todas de la mano. Por eso hablo de hoy un día muy triste para los trabajadores y obviamente para los jubilados y todos los que cobran las asignaciones universales. La actividad se vio resentida notablemente desde las 8 hasta las 12. A las 12 retomaremos esta mini jornada de 1 hora para asistir a aquellos clientes del sistema que concurran en esa franja horaria, ¿no? Nosotros en nuestra actividad estamos en la discusión paritaria que ha venido sistemáticamente fracasando estas reuniones y estamos analizando antes de que termine la semana, probablemente el día jueves, medidas de acción gremial vinculado a nuestro sector, al sector bancario.
Vamos a hacer una comunicación directa con nuestro compañero Santiago Serrano, que está en la peatonal, justamente donde se había convocado desde las 19 a un cacerolazo aquí en Mendoza. En la jornada de ayer también pudimos ver algunas convocatorias, no solo en nuestra provincia, sino en otras provincias del país, y hoy ha tenido un poco más de éxito la convocatoria aquí en nuestra provincia. Santiago, te escuchamos, buenas noches. Hola Virginia, buenas noches, ¿cómo les va? Miren, acá estamos en el lugar y realmente nos hemos sorprendido porque hace unos minutos realmente la policía se ha comportado de manera violenta y nos han corrido tanto manifestantes como periodistas a media calzada y en este momento estamos esperando que venga la fiscal al lugar para que continúe la marcha pacíficamente. Realmente ha sido extraño y perturbador el accionar de la policía. Bien, ¿es la policía de Mendoza la que ha realizado estas acciones? Sí, ha sido la policía de Mendoza con un jefe de operativo que sin llegar a límites violentos físicos le sugirió a la gente liberar media calzada y bueno, con el enojo que tiene la gente esto no sucedió y bueno, se empezaron los enfrentamientos en principio verbales y ahora ya se ha tornado un clima medio tenso. ¿Cuántas personas se reunieron aproximadamente en la peatonal? ¿Tenés idea? Y alrededor de 500 deben haber en este momento y cada vez está llegando más gente realmente. Bien, el ambiente antes de que sucediera este enfrentamiento con la policía, como vos decís, ¿cuál era? ¿La idea era totalmente pacífico, totalmente pacífico, cánticos, cacerolas, queja contra Macri, contra la reforma y ahí terminaba todo. Bien. Hasta que pasó esto hará 10 minutos. ¿La idea es quedarse en ese punto de concentración o movilizarse? La idea que tienen es, por lo menos los gremios, porque hay gremios y gente genuina, el tema de los gremios es movilizarse hacia la legislatura. Bien, realmente vemos acá con Julio en el estudio lo que hablábamos hace minutos, justamente la expresión del pueblo en vivo. Lo estamos compartiendo ahora, está sucediendo en Mendoza, en la peatonal, y este compañero periodista de Universidad, Santiago Serrano, es el que nos está contando los hechos que están sucediendo en este momento. Recordemos que la convocatoria estaba hecha para las 19, un cacerolazo justamente para reclamar en contra de la reforma previsional que fue aprobada esta mañana como ley. Santiago, no sé si tenés algún dato más para aportar y si no vamos a estar en contacto seguramente. Sí, lo último es que la idea que tienen es abordar la legislatura antes de la medianoche. Hasta este momento van a intentar permanecer en el kilómetro cero si es que la policía no lo saca. Bien, bien, muchas gracias por el contacto. Buenas noches. Allí pasaba Santiago Serrano, periodista de Universidad, haciendo entonces este panorama que se vive en la ciudad de Mendoza, la convocatoria allí en la peatonal y San Martín de este cacerolazo, y que justamente nos contaba que hace pocos minutos ha habido un enfrentamiento con la policía, no de manera física, pero sí porque necesitan que liberen media calzada las personas que estaban allí reunidas, alrededor de 500 personas. Julio, ¿qué opinión te merece justamente este tipo de hechos? Bueno, antes que nada, que esperemos que prime la razonabilidad y que no escale la violencia, que las fuerzas de seguridad entiendan que parte de su trabajo es contener y proteger a las personas que se están manifestando. No son una suerte de enemigos, son ciudadanos que están allí expresando su descontento. La democracia no puede funcionar si no podemos expresar nuestro descontento. La democracia el espíritu de la democracia es la oposición a toda forma de tiranía, y eso solamente se puede expresar si tenemos la capacidad efectiva de poder enfrentarnos, pararnos enfrente al gobierno y disputar la legitimidad de sus acciones. Por consiguiente, tenemos que seguir los argentinos reflexionando fuertemente sobre cómo expresamos nuestro descontento con los gobiernos, cuáles son los canales institucionales que tenemos, si son insuficientes, cómo crear otros nuevos, a la vez que tenemos que discutir seriamente cuáles son los protocolos de actuación que deben regular las fuerzas de seguridad en nuestro país frente a este tipo de situaciones, para que no sigamos repitiendo las escenas lamentables que digamos, han teñido de tragedia nuestra democracia. Te agradezco por acercarte a Señalú, por compartir este ratito con nosotros, y bueno, estaremos en contacto si es necesario. Ahora sí, allí pasaba entonces Julio Aguirre, él es politólogo y compartía con nosotros